Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro digital del Laboratorio para los Poderes Legislativos en materia de ciberseguridad. El laboratorio avanza y lo hace con paso firme. Estamos muy prontos de hacer entrega del documento que contiene los principios rectores de la ciberseguridad ciudadana, un esfuerzo que ha sumado a más de 30 parlamentarias y parlamentarios de los Estados miembros de la OEA, de actores claves del sector privado en materia de la tecnología, de representantes de la academia y también de organizaciones no gubernamentales. Estamos muy confiados de que este instrumento servirá de una guía útil y práctica para que los poderes legislativos, las comisiones parlamentarias y particularmente, por supuesto, las y los legisladores puedan hacer uso del mismo a la hora que les toque trabajar estos temas de la seguridad informática, de la transformación digital y especialmente de la democracia del siglo XXI. También hemos logrado en el laboratorio activar un diálogo abierto, oportuno y muy sincero entre el sector de la tecnología, la academia, la sociedad civil organizada y los actores políticos. Son ya varios los encuentros de este tipo que demuestran la manera, la cotidianidad con la que estamos generando estos encuentros. Y serán muchos los que van a venir en el futuro. También es importante compartir con ustedes que el programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, impulsado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional, es para nosotros una fuente directa del trabajo que impulsamos y que generamos en el laboratorio. El laboratorio busca precisamente que los grandes resultados y los grandes esfuerzos que este programa de ciberseguridad genera e impulsa en los Estados miembros de la organización, llevarlos en tiempo real, de manera oportuna y sobre todo muy co-creativa y muy activa a los poderes legislativos de los partidos políticos. Es fundamental que toda política pública en materia de ciberseguridad esté debida y oportunamente acompañada por normas, regulaciones y legislaciones que le den ese alcance y ese contenido. No solo para cumplir con los objetivos de esa política pública, sino también para darle las herramientas al Poder Judicial y que la justicia actúe de una manera también contundente y sobre todo con capacidad de acción, y especialmente para aquellos órganos que persiguen el delito del ciberespacio también cuenten con las condiciones y sobre todo con las posibilidades de hacer un trabajo eficiente, eficaz y sobre todo muy oportuno. El carácter transfronterizo de la ciberseguridad es vital tomarlo en cuenta, y a quien le corresponde impulsar estos temas es precisamente a los poderes legislativos. El día de hoy vamos a trabajar, o vamos, mejor dicho, a conocer una visión de la ciberseguridad ciudadana desde la perspectiva de la mujer que tiene bajo su responsabilidad o bien un mandato político parlamentario, o está en el sector privado, en la academia o en las organizaciones no gubernamentales. Es una visión desde la importancia de entender cómo mujeres activas y sobre todo muy comprometidas, con mucho talento en el campo de la seguridad informática, de la democracia en general o de la tecnología en particular, pueden aportar una visión en este encuentro, no solamente mirando los complejos y graves desafíos que afrontamos tiempos de la pandemia, sino también en el largo plazo cómo debemos atender una democracia cada vez más digital, una democracia en donde tenemos una grave brecha digital y en donde sobre todo tenemos que impulsar el desarrollo de mejores y mayores oportunidades para todas y todos nosotros. Así que, sin más, quisiera en primer lugar agradecer, por supuesto, una vez más a Marlon Molina por la conducción y la dirección de este encuentro, y particularmente del trabajo también como director en el laboratorio, y particularmente a cada una de las líderes que nos van a acompañar el día de hoy. Y sin más, le doy la palabra a Elizabeth Peña para que active
este importante diálogo. Seguramente nos veremos muy pronto y nuevamente también muchísimas gracias por estar acá con nosotros participando en este encuentro. Gracias por acompañarnos en este foro de ciberseguridad ciudadana y transformación digital realizado en el marco de las actividades del Laboratorio para los Poderes Legislativos de las Américas. En materia de ciberseguridad de la Organización de los Estados Americanos. Quiero agradecer de forma muy especial a Marlon Molina, es director del laboratorio y es quien nos convoca a este interesantísimo debate. Es un honor para mí compartir este espacio virtual con mujeres especialistas, reconocidas e involucradas en promover la ciberseguridad en este ecosistema digital. Pero bueno, debemos ir más allá. La ciberseguridad ya no es una opción tecnológica, es una necesidad social, tanto como para las instituciones que están expuestas a la inseguridad, a la incertidumbre y a la naturaleza del delito cibernético, como para los ciudadanos. Por lo tanto, es imprescindible poder abordar estas amenazas y los esfuerzos pues deben ser multidimensionales porque se requiere una gran variedad de factores para construir una cibersociedad resistente y resiliente. En ese sentido, pues las políticas, los marcos legales deben ajustarse. Es necesario que los estados colaboren con todas las partes interesadas, la sociedad civil, el sector privado, y pues trabajar en conjunto para crear una cultura de ciberconciencia y construir una estrategia de ciberseguridad a largo plazo. Y pues bueno, dada esta breve introducción, me gustaría presentar a nuestras destacadas panelistas. Se encuentra con nosotros Lucila Krexel, senadora en el Congreso de Argentina desde 2013, Jimena Tapia, quien desde 2018 trabaja en la parte de seguridad de Microsoft de Latinoamérica, y Carla Paola Del Donel. Ella es secretaria en Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en el área de delitos contra la administración pública de Argentina. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidas, agradezco la oportunidad que nos brindan al poder escucharlas y aprender de cada una de ustedes. En este momento, como lo han visto, todos los países han hecho un gran esfuerzo para digitalizarse. En este año del 2020, la educación, los servicios públicos y el comercio y todo ha sufrido un gran impacto de la digitalización, pues también el COVID lo ha incrementado. Pero todos sabemos también que en este año para las mujeres ha sido más complicado por la carga adicional del trabajo en el hogar, con la familia, con los cuidados especiales que han tenido que dejar de lado para poder afrontar esta pandemia en casa. Las mujeres han sido muy afectadas. Y con este antecedente general, me gustaría abrir el debate. ¿Dónde estamos en temas de digitalización y transformación digital como países? Pero en específico, ¿dónde están las mujeres en esta digitalización? Es una pregunta general, abierta, puede comenzar quien quiera tomar el micrófono, adelante. Si les parece, rompo el hielo y agradezco, por supuesto, este espacio para debatir sobre la transformación digital que inevitablemente tuvimos que atravesar de manera acelerada y cambiando los paradigmas que estábamos ya viviendo, ¿no? Porque creo que el mundo estaba transitando un proceso de transformación digital y digitalización que inevitablemente se vio atravesada por un proceso de aceleración a raíz de la pandemia del COVID y este cambio en la forma de vida que nos trajo a todos. Creo que no queda nadie en el mundo que no haya visto su forma de vida
cambiada y que, digamos, vio necesariamente su vida atravesada por ingresar al mundo online, por digitalizar la vida en definitiva. Puedo hablar de mi propia experiencia personal y profesional, en el sentido que a nivel educativo tuvimos que acostumbrarnos a trasladar las aulas a un aula virtual, en donde tuvimos que no solamente encontrar espacios en nuestras vidas, sino también en nuestras casas, como vos decías al principio de la presentación, ¿no? En un espacio en donde pudiéramos estar en silencio y con la generación del espacio necesario que requiere un ámbito educativo, ¿sí? Para transmitir conocimientos. En términos, por ejemplo, de la justicia, también vimos un proceso acelerado en el sentido que el expediente digital, tuvimos que dejar el expediente en papel por un proceso, por un expediente digital completamente. Y creo que en el ámbito también de la justicia, como mujeres, tuvimos un rol esencial que se notó y que se nos puso mucho más en juego y que requirió de todas nuestras destrezas, ¿no? Ya sea en el ámbito personal, en el ámbito educativo, como en el ámbito profesional. Si me permites, desde Microsoft en realidad venimos hace varios años impulsando la transformación como tal, básicamente porque esto es algo que partió cuando la gente tuvo un mayor acceso a los dispositivos móviles, a los dispositivos inteligentes. Desde ahí la explosión ya empezó a asomarse, primero desde el mundo consumidor, luego empezar a acercarse a las empresas. Obviamente coincido con lo que plantea en estos momentos Carla. La pandemia aceleró 3 años este proceso de transformación que debían vivir las empresas y fue un desafío para todos, para las empresas porque no estaban preparadas la mayoría de ellas y para las personas por esta forma de tener que adaptar la vida. Ahora, obviamente que las empresas que ya estaban transformadas y los que ya estábamos acostumbrados a trabajar en una forma más virtual, pudimos optar a los beneficios que tiene este mundo de la virtualidad. ¿Ya? El mundo de la parte como bella de la virtualidad. Sin embargo, las empresas que no estaban preparadas sufrieron los embates de tener que adaptar, de una transición más difícil, de procesos obviamente para los cuales no estaban preparados. Entonces, sí ha sido un proceso duro para todos, para nosotros como empresa, que tuvimos que correr en forma acelerada, ampliar nuestras capacidades, para poder también ofrecer servicios de la misma forma sólida, de la misma forma robusta y de la misma forma segura que veníamos ofreciendo a nuestros clientes. Obviamente que tuvimos que adaptar nuestra capacidad y también tuvimos que salir a adaptar todos nuestros canales para educar, para entrenar. Entonces fue un desafío importante para todos, incluyendo a una empresa como Microsoft que venía con un crecimiento sostenido, impulsando la transformación hacia la nube, pero que no estaba tampoco preparado para recibir esta carga explosiva de un crecimiento acelerado. Entonces sí ha sido un desafío grande para todos. Sí, me imagino. ¿Quieres complementar, Sí. Lucila? Sí, gracias, Elizabeth. Bueno, creo que lo importante es entender que estos procesos que se vienen gestando vienen generando, sentando las bases de un cambio que se nos dio abruptamente. Esto tiene sus ventajas, sus beneficios, porque acortó o aceleró ese proceso que tal vez por un transitar normal todavía estaríamos. Por ejemplo, el caso de la justicia que recién mencionaba Carla, es impresionante el salto cualitativo que ha dado o que dará en los próximos meses seguramente, porque es un proceso que si bien la justicia venía con todo el proceso del expediente digital y demás, estaba tardando. Entonces es como que nos obligó mismo en el Congreso Nacional también a adoptar una modalidad y a hacernos eficientes en nuevas tecnologías que tal vez se venía dilatando su implementación. Todavía tenemos grandes desafíos que tienen que ver con la conectividad y que ha dejado al descubierto una gran brecha en lo que hace al acceso a la tecnología, a la conectividad,
en las diferentes regiones de nuestro país, y supongo que en muchos países en desarrollo ha ocurrido lo mismo. Eso implica que la acción de gobierno tiene que estar orientada a superar esas brechas, porque la digitalización y toda esta nueva era ha venido para quedarse. Entonces me parece que se ha puesto en prioridad en la agenda pública. Y un tema que también es muy importante, que tiene que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta digitalización ha expuesto también a muchas vulnerabilidades, sobre todo en lo que hace a delitos que tienen que ver con entidades bancarias, y me parece que también ha dejado al descubierto que se requiere mayor seguridad para todo lo que significa operar de manera virtual. Creo que para mí el saldo es muy positivo, más allá obviamente de lo trágica que ha sido la pandemia, pero estoy hablando en términos de avance tecnológico y de digitalización, porque de otra manera hubiésemos tardado mucho tiempo tal vez en llegar a los niveles hoy que tenemos de trabajo virtual. Así es cierto, esta pandemia nos ha enseñado dos cosas, que somos una sociedad muy resiliente y también que la tecnología es una herramienta fundamental para pues, nuestras labores diarias, cotidianas, y realmente ha roto, ¿no?, todos estos paradigmas. Pero realmente, ¿dónde está el ciudadano, el estudiante, el consumidor? El ciudadano necesita realizar servicios, ha podido avanzar, conseguimos que la tecnología sea inclusiva o sea excluyente. ¿Qué opinan? ¿Retomo yo, les parece? Creo Si que quieren, Sí. nos seguimos en este orden. Naturalmente dado. Comparto las opiniones tanto de Jimena como de Lucila, en el sentido que el avance tecnológico ha sido sumamente positivo y que ha dejado al descubierto, creo que, dos situaciones. Una es la capacidad de lo que también comentábamos también, Elizabeth, de adaptarnos a situaciones adversas, y esto implica necesariamente un mayor nivel de digitalización realizado por una gran parte de la población que ya estaba conectada. Entonces hay una parte de la población que ya estaba conectada que pudo continuar con todo este proceso de digitalización. Hay otra parte de la población que necesariamente tuvo que trasladar su vida al mundo digital, y creo que, compartiendo lo que también comentaba Lucila, hay una gran parte de la población que todavía está o forma parte de este proceso, o que hay que incluir para que forme parte de este proceso de digitalización, que puso quizás en evidencia esta brecha a la que se refería Lucila de conectividad. Y yo creo que en ese sentido hay dos cuestiones que me gusta destacar en el análisis, que por un lado tiene que ver con el acceso a la conectividad, y por el otro lado también con la posibilidad de acceso a herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que durante todos estos meses escuché debates, quizás en otros países, en donde se cuestionaba las velocidades de conectividad. Y creo que en países como Argentina, con un territorio tan grande y tan vasto, o sea, el debate no solamente está vinculado con los niveles de conectividad y la velocidad de conectividad, sino con la posibilidad de acceso real e igualitario a la tecnología. Cierto. Jimena, ¿te gustaría continuar? Sí, yo creo que, mirando el lado positivo, si tú te fijas, esto ha abierto la posibilidad, la tecnología ha habilitado y ha acelerado el acceso a una serie de servicios que antes la población no tenía acceso. O sea, yo veo que esto ha sido un tremendo habilitador. La tecnología, por ejemplo, en el caso de la posibilidad de tener la educación en línea, la tecnología, si tú te fijas, sí ha sido un tremendo habilitador. Servicios nuevos que se han habilitado producto del impulso que se ha dado a todo lo que es el comercio virtual, el acceso a nuevas comunidades. Desde esa perspectiva veo que esta explosión ha sido tremendamente transformacional y positivo, no solamente para
para los ciudadanos, sino que también para las pequeñas empresas que estaban tratando de alcanzar nuevos canales, nuevos mercados, que en definitiva es lo que habilita la nube. Es el proceso de transformación habilitador de la nube, y ahí yo veo una serie de beneficios, dejando obviamente el tema de conectividad que no es menor, pero el proceso transformacional es un habilitador gigantesco de posibilidades, es así como lo vemos. Bueno, yo lo que creo que en materia educativa, sobre todo, ha acercado la educación a muchos estudiantes, sobre todo en lo que hace al sector universitario. Nosotros justamente en Argentina tenemos una tendencia a venirnos a estudiar a la capital federal, a Buenos Aires, o a las capitales de provincia. Y eso hace que no se abran universidades en el interior. Entonces, en lo que hace al nivel universitario, los chicos que egresan de las escuelas quedan muy relegados a aquellos que no pueden acceder a mudarse. Esto ha sido una enorme apertura al mundo universitario sin perder los estándares de calidad de la universidad, porque también ha forzado a las instituciones a ponerse en un nivel de oferta y de exigencias que tal vez antes no tenían la necesidad. Yo creo que la pandemia ha forzado a la creatividad también en todo lo que hace al comercio, sobre todo aquellos que necesitaban sobrevivir o subsistir y que ni estaba en su mundo pensar que iban a tener una forma de vinculación virtual o de comercio electrónico, y sin embargo vemos un montón de pequeñas empresas, pequeños comercios, cómo han desarrollado el canal a partir de la tecnología, poder seguir adelante con sus negocios. Por eso creo que es un proceso que se aceleró, como bien dijimos, que generó, como decía, mucha creatividad y que seguramente se desarrolle mucho en lo que va del año que viene, porque ya ahora se ve que hay una situación de mixta y no ya todo presencial o todo virtual. Entonces me parece que eso también colabora mucho para seguir perfeccionando los mecanismos y la tecnología. Así es, la realidad es que ya el siguiente año se vislumbra más tecnológico que presencial, también por el tema de ver cómo va avanzando todo el tema con la vacuna y ver si es posible que también los ciudadanos ya puedan interactuar más y no estar todavía en estas distancias que afectan mucho. Pero en referencia a la ciberseguridad, por ejemplo, en México, en este año, en 2020, se potenciaron todos los daños a infraestructuras críticas, fraudes, suplantación de identidad, ransomware y otros delitos cibernéticos. Y todo esto ha generado pues muchos temas, ¿no? de monitoreo y tal. Jimena, si tú nos puedes platicar, que tienes acceso a los informes de Microsoft y no quiero abusar, pero ¿qué ha ocurrido en temas de ciberseguridad en los países y en sus instituciones? ¿Cómo lo están viviendo? A ver, es importante entender que desde la perspectiva de transformación, si bien vamos avanzando con la tecnología, lo que es ciberdelito, ciberdelincuencia avanza en la misma medida. O sea, esto es como una carrera permanente donde la ciberdelincuencia es una institución establecida. Y eso es importante entenderlo, es un negocio. Es un negocio el ciberhacking, por lo tanto, obviamente que con la transformación lo que hemos visto es que las brechas de seguridad han incrementado en forma significativa. Se han incrementado en la región indistinto de los países. Hemos visto brechas grandes en el fondo tanto en México, en Brasil, en Argentina, en todos los países. Las empresas han sufrido ataques. Algunas se encontraban mejor preparadas, como lo hemos estado mencionando, y otras menos preparadas. Y de ahí que el compromiso permanente que tenemos nosotros desde Microsoft es cómo vamos avanzando con la tecnología y cómo vamos en el fondo poniendo a disposición de los tres escenarios, consumidores, empresas, vamos poniendo herramientas que van bloqueando y van tapando en el fondo estas brechas de seguridad. Lamentablemente lo que vemos es que sí hay mucha obsolescencia tecnológica al interior de las empresas, lo que en el fondo abre más las brechas de potencial
potenciales amenazas. Y hay otra arista que también es importante y hay que traerla a colación, el tema de la privacidad de los datos personales. Ese es otro factor que a nivel de Latinoamérica está bastante atrasado. En Europa vemos que ha avanzado tanto, bastante más. En Brasil tenemos ahora una normativa fuerte de protección de ley de datos. En Argentina también hay otra. En Colombia vemos que también hay otra, pero es algo que en Latinoamérica viene todavía un poquitito más rezagado. Entonces hay dos aspectos importantes cuando hablamos de seguridad. La brecha como tal en las empresas más grandes, y la otra parte importante es la confidencialidad y la privacidad de la información de la gente. Eso es lo que yo veo que son las dos cosas que tenemos que estar cuidando en forma permanente, y es el compromiso de Microsoft compañía de primero velar por la privacidad y la confidencialidad de la data de nuestros clientes, y segundo, cómo vamos trabajando en forma permanente, invirtiendo en tecnología para ir cerrando estas brechas. Qué interesante. Dijiste dos palabras que me preocupan. Ya el crimen es un cibernegocio. Sí. Y eso es preocupante. Carla, desde tu expertise en criminalidad, en este panorama de ciberataques y teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos está conectado o en proceso, ¿crees que el ciudadano se siente seguro y sabe a dónde acudir? Sí y no, es la respuesta. Creo, comparto este análisis que hacía Jimena, ¿no? Que en la medida en que estamos cada vez más conectados, el crecimiento de la criminalidad online crece de manera directamente proporcional, y las distintas modalidades de criminalidad online aprovecharon el contexto de la pandemia para cometer distintas conductas como las que señalaba hace un ratito también Lucila, y que tienen que ver con fraudes cometidos online, y también otra, digamos, que también tiene que ver con lo que señalaba Jimena, que es todos los delitos relacionados con datos personales y datos de las distintas empresas. Hemos visto delitos de accesos ilegítimos a bases de datos, ciberataques constantes a empresas, mismo a instituciones públicas. Y para volver a tu pregunta, si el ciudadano sabe, yo creo que el ciudadano hoy por hoy actúa mucho más de manera reactiva que proactiva, en el sentido de que muchas veces se toma conocimiento de los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos cada vez que nos conectamos online, una vez que somos víctimas de un delito. O que nosotros somos víctimas, o que alguien conocido es víctima, o que aparece quizás una noticia en la televisión, por ejemplo, para hablar en términos generales. Con lo cual, yo creo que es necesario adoptar políticas mucho más fuertes y educativas para verdaderamente entrenar al ciudadano a la hora de defenderse y conocer cuáles son los riesgos a los que se enfrenta online. Es decir, ¿qué herramientas nosotros le podemos? Yo hablo desde la justicia y a nivel educativo, que es también donde me desempeño dando clases sobre ciberdelincuencia, en el sentido de dar herramientas para que el ciudadano pueda determinar el riesgo, ¿no? En materia de ciberseguridad se habla de determinación del riesgo a los efectos de adoptar medidas previas, preventivas, para evitar ser víctimas de delito. Y en ese sentido, digamos, creo que es esencial también tener en cuenta que muchos de estos delitos pueden evitarse cuando hablamos del ciudadano común, ¿sí? Y creo que en las empresas privadas también, por ahí Jimena me va a poder ayudar desde la perspectiva de Microsoft, también se pueden evitar, porque hay algo que es el factor humano, que puede entrar en juego, y que efectivamente entra en juego a la hora de evitar o ser víctimas, o cuando se es víctima de un delito, ¿no? El factor humano, en el sentido que nosotros mismos, conociendo cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando nos conectamos al mundo online, podemos advertir para evitar ser víctimas de esos delitos. Y creo que otro tanto les cabe, bueno, a nivel institucional y a nivel de empresas privadas en materia de ciberseguridad.
Claro, sin duda lo que abordas es muy importante y proporcionar las herramientas educativas es un punto esencial. Y para ello considero que las políticas y los marcos legales también deben ajustarse a este proceso de educación. Lucila, en tu experiencia, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo para apoyar al ciudadano con herramientas legales? Entonces, justo se me cortó un poquito, pero creo que la pregunta iba a qué estábamos haciendo desde el ámbito legislativo. Bueno, en primer lugar, yo soy autora de un proyecto de ley que se presentó, que está en tratamiento, que es la creación de un instituto justamente de seguridad para que tenga, o sea, la competencia que se le atribuye es justamente el control de la seguridad de las redes. Se toma el ejemplo de España. Y lo que ha propiciado justamente este año el debate, que fue virtual también, por lo que también tuvimos que tomar muchos recaudos de seguridad para evitar fraudes en las sesiones y demás, se ha instalado en la agenda todo lo que tenga que ver vinculación con las nuevas tecnologías y el ciberdelito. Se ha avanzado mucho en legislación y sobre todo en carácter de educación. Creo que la principal herramienta es la promoción de la educación online y los estándares, como decía, de seguridad, de calidad y de acceso. Pero también se ha avanzado mucho en otras materias, en materia de medicina, por ejemplo, que tiene que ver con también garantizar los derechos de los ciudadanos, sobre todo en épocas de pandemia, donde está muy limitado el acceso a los médicos y demás. Entonces, creo que en todo lo que hace a la seguridad de la ciudadanía se ha puesto especial hincapié en optimizar todas las relaciones que hacen al ciudadano a través de las nuevas tecnologías. En materia de seguridad, obviamente se ha avanzado mucho en la tipificación de delitos. Esto lo puede seguramente explicar mejor Carla, que aparte es profesora por lo que recién nos mencionó. Pero lo que estamos trabajando, obviamente, es un poco atrás de lo que va sucediendo, ¿no? Porque se van presentando como nuevas situaciones que no las teníamos contempladas en nuestro Código Penal, más allá de que están tipificados algunos delitos. Entonces me parece que es un proceso que se retroalimenta a partir de las vivencias que son también muy recientes. Yo creo que ahora viene la etapa de retroalimentación y de diagnóstico, o sea, que podemos tomar nota de todo lo que, de todas las nuevas necesidades y demandas y poder volcarlas en una legislación bien elaborada y trabajada. Muy importante lo que nos explicas y mucho éxito a esta creación de Instituto de Seguridad. Pues sabemos que obviamente el Internet es una herramienta esencial en la libertad, en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por esta razón, es obvio que tienes que tener más conocimientos para ejercerlo de una manera más segura. Y bueno, como no todo es legislación o tecnología, pues en este momento la educación es fundamental, es una pieza importante. Jimena, desde el punto de vista de Microsoft, ¿nos podrás compartir si se han involucrado apoyando la ciberseguridad en la región con algunos programas y si hay alguno en específico para empoderar a las niñas, a las mujeres en la tecnología y sobre todo en el tema de ciberseguridad? Lo que mencionas en realidad es uno de los puntos fuertes que trabajamos como Microsoft. A nivel corporación existe algo que nosotros llamamos Digital Crime Unit, que es la unidad de delitos digitales. Básicamente es una unidad multidisciplinaria en la que hay todo un área jurídica, hay todo un área legal, existen expertos de tecnología. Y lo que hace esa unidad trabaja con los distintos gobiernos persiguiendo bandas de criminales, y una de las que yo encuentro que es más relevante son las bandas de pedofilia, ¿ya? Esa es una labor importante que se desarrolla a nivel regional. En el fondo, en todas las subsidiarias en las que Microsoft existe, tenemos un área legal que coordina y que colabora con los distintos gobiernos. Pero más allá, cuando en la bajada un poquitito más ciudadana,
hacemos muchas campañas que tienen que ver con cómo educamos a los usuarios a navegar en forma segura. Teníamos hace poco un programa que se llamaba exactamente así, Navega en forma segura, y hacemos alianzas en forma local muy cercano a lo que son todo lo que son los departamentos de educación, para buscar estas alianzas que nos permitan educar sobre todo a la juventud respecto a estos aspectos de dónde debes involucrarte, cuáles son los cuidados que tienes que navegar. Y ahora les tengo una primicia, ahora prontamente se va a lanzar una nueva campaña, nuevamente liderada por esta DCU en conjunto con las áreas legales, no les voy a dar el nombre porque es todo sorpresa, pero tiene que ver con lo que tú planteas, cómo combatimos no solamente el ciberbullying, cómo combatimos el grooming, cómo evitamos que las niñas se expongan a estas situaciones de riesgo en Internet en que las invitan en el fondo a exponerse. Entonces, hay campañas muy fuertes que estamos haciendo, como te digo, siempre ligado a instituciones más educacionales en cada uno de los países, pero también buscando a los distintos gobiernos para poder educar a nuestra juventud y protegerla y cuidarla. Entonces, hay una labor muy bonita que se hace desde ese lado. Interesante, va a ser muy, muy importante. Sí, espero, viene ahora, así es que espero que escuchen de ella, Sí, sobre todo porque es de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Es de los sectores más vulnerables, no solo es la infancia, son niñas y están muy vulnerables. Sí. Vamos a ir hacia el cierre y para ello pues les voy a dar un minuto para que nos ayuden a cerrar este debate. Ha sido maravilloso tener los puntos de vista acerca de cómo van evolucionando y cómo ustedes han manejado el tema de la ciberseguridad en este momento hacia la ciudadanía. Entonces, si gustan, empezamos con el orden que traemos y que empiece, ya para no desordenarnos, que empiece Carla, empezó Carla y Jimena y luego Lucila y así cerramos, ¿les parece? Sí, perfecto, ok. Creo que voy a compartir con las opiniones de mis ponentes y las conclusiones a las que llegamos, creo que en el primer momento, que tienen que ver con que este proceso acelerado de digitalización tiene un aspecto absolutamente positivo en todos los aspectos, ya sea tanto a nivel de educación, de sistema del consumidor, de compras, de ventas, en el sistema bancario, aún en la justicia a la que nos referimos también. Creo que esto implica mayores niveles de inserción del ciudadano en este mundo digital, que ya es incuestionable. Al mismo tiempo deja en evidencia quizás esta brecha de desigualdad que existe entre quienes estaban conectados, quienes se pudieron conectar y quienes todavía no se pudieron conectar y acceder a la tecnología. Creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos a los fines de efectivamente democratizar la tecnología. Así que eso es para mí uno de los puntos más importantes, y otro de los puntos importantes creo que tiene que ver con la concientización de la necesidad de educar al ciudadano frente a las amenazas o a las posibles amenazas a las que nos enfrentamos en el mundo online. Creo que el factor humano a la hora de prevenir ser víctimas de ciberdelitos tiene un rol preponderante, y las campañas de educación que permitan determinar los riesgos forman clave en todo este proceso. Gracias por tu aportación, Jimena. Carla. Adelante, Jimena, perdón. A mí me gustaría cerrar un poquitito con cómo partí. Nosotros vemos que, como lo decía básicamente Lucila, este proceso de transformación se aceleró y viene para quedarse. Y el compromiso de nosotros como compañía, y es nuestra misión, de ayudar a cada persona a lograr más y a cada empresa a hacer más, es el compromiso que tenemos como compañía, pero en el corazón de este proceso de transformación está también nuestro compromiso con la seguridad y con la privacidad.
Yo creo que esos son dos aspectos que me gustaría destacar, porque para nosotros como compañía la seguridad es un pilar transformacional, es un pilar fundamental a todo lo que hacemos. O sea, respecto a nuestras políticas internas, respecto a nuestros procesos, respecto a cómo nos comunicamos. Entonces, yo diría que para nosotros ese es el aspecto más relevante. Y en todos los segmentos en los que nosotros tocamos y convivimos con la ciudadanía, en los segmentos personas, en los segmentos empresas, ese es nuestro compromiso. Creemos que hay una gran oportunidad en la tecnología y estamos acá para ayudar a cumplir el máximo de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Y para cerrar con broche de oro, por favor, Lucila, la pantalla es tuya. Muchas gracias. La verdad que es un lujo estar compartiendo este panel con especialistas. Yo simplemente soy una política. Creo que la tecnología, recién pudimos darnos cuenta en este proceso cómo nos atraviesa la tecnología en todo el día de o sea, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, lo importante que la incidencia que tiene la tecnología en nuestras vidas. Y me parece que desde los organismos públicos hay un rol esencial, como bien decía Carla, en democratizar el acceso, en garantizar el acceso. Como bien decía Jimena, en cuanto a lo que es la seguridad, el Estado tiene que garantizar la seguridad y sobre todo la protección de los derechos personalísimos de las personas. Me parece que este proceso nos ha acercado. Fíjense que somos dos en Argentina, pero Elizabeth creo que estás en México, Jimena en Chile. Estamos absolutamente conectados y cerca, y esto hace un tiempo no lo veíamos posible. Entonces, creo que nos ha abierto las puertas a innumerables opciones y accesos que todavía no tomamos dimensión. Por eso me parece que tenemos que redoblar en lo que hace a la seguridad, justamente porque también hay mucho en juego lo que nos exponemos o lo que ponemos en nuestros procesos. Entonces, creo que ahí es donde asumimos un rol esencial del legislativo, pudiendo sancionar normativas, avanzando sobre estos huecos que todavía tenemos en lo que hace a la tipificación de delitos en materia de ciberseguridad, pero también con organismos y mecanismos que efectivamente garanticen la seguridad de los ciudadanos. Me parece que recién estamos iniciando un debate que vamos a tener que darnos durante todo el año próximo. Seguramente se podrán plasmar en mejores decisiones. Toda la historia de la humanidad se ha dado así a grandes saltos. Entonces, me parece que lo positivo de todo esto, y que gracias a Dios creo que la pandemia ya está terminando por las buenas noticias que estamos teniendo respecto de los resultados de la vacuna y demás, pero este proceso nos ha servido para ganar tiempo en un montón de cuestiones que de otra manera tal vez no advertíamos la importancia que tenía la tecnología en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos puntos de vista. Gracias a ti, Lucila. Y bueno, en conclusión, estamos en un punto crítico. Las tecnologías están evolucionando continuamente, por lo tanto, la ciberseguridad es la columna vertebral de esta era digital. Es indispensable que se garantice la seguridad de los ciudadanos en todos los sentidos. Para finalizar, agradezco su presencia en este debate Ciberseguridad Ciudadana y Transformación Digital. Gracias nuevamente al Laboratorio para los Poderes Legislativos de las Américas en materia de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. Esperamos que se haya logrado el objetivo de este foro, donde analizamos el tema tan relevante. Yo soy Elizabeth Peña, gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Continuamos con nuestro siguiente panel. Sabemos que el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las tecnologías digitales se manifestarán con toda su fuerza en los próximos años a través de la automatización y la creación de un sinfín de cosas.
Pues conforme avanza la tecnología, también aumentan los riesgos, las amenazas, los ataques se vuelven más sofisticados, estos ataques informáticos, y también surgen nuevas formas y nuevas técnicas de aprovechar las vulnerabilidades y el incremento de conductas delictivas también se han incrementado. Estas son circunstancias que hacen de la ciberseguridad un tema complejo, pero sobre todo para el ciudadano. Entonces, para abordar todas estas temáticas, me gustaría presentar a nuestras panelistas. Se encuentran con nosotros Marga Robles. Ella es miembro del grupo de investigación Network Engineering and Security Group y profesora titular de Derecho Internacional y coordinadora del Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Granada. Está también Shannon Curran, quien es directora comercial de Top Enterprise en Fortinet. Y nos acompaña también Fernanda San Martín, quien fue diputada en el Congreso de Bolivia desde 2015. Ella es jurista de profesión. Pues bienvenidas a todas ustedes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poder compartir este panel con mujeres tan destacadas. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por estar aquí. Sabemos que la ciberseguridad es en nuestra región, los gobiernos son conscientes de la necesidad de proteger el espacio digital, pero la ciberseguridad no ha ganado la presencia adecuada en la agenda política de la región. A principios de 2020, solamente 12 países habían aprobado una estrategia nacional de ciberseguridad y actualmente solamente 8 países se han unido a la Convención de Budapest. Aún existen muchos países, entre ellos México, que no se ha integrado a dicha convención. Me gustaría comenzar el debate con una pregunta general para todas y preguntarles, ¿en qué punto creen que está la digitalización en la región? ¿Pudiéramos comenzar quizá con Fernanda? Claro. Bueno, Elizabeth, creo que es muy diferente las situaciones que pueden darse en los distintos países de Latinoamérica. Acá en Bolivia hemos tenido un retraso en la digitalización muy grande, que sin embargo con la pandemia del COVID-19 ha forzado a que tengamos que dar pasos agigantados en un corto espacio de tiempo para poder generar esta digitalización de la economía en términos de lo que hablamos de la economía y del sector privado, y que pueda adecuarse a esta nueva realidad. Hemos visto cómo las empresas han tenido que salir de su caparazón y entrar en lo digital por una necesidad imperiosa de continuar en el mercado, de continuar produciendo y de continuar sobre todo brindando los servicios también. En la parte pública es un poco distinto también. Gracias a la pandemia ha habido una digitalización forzada a pasos agigantados. En el caso de, por ejemplo, varias iniciativas que se han dado desde el gobierno para la digitalización, la ciudadanía digital, que la han llamado, la propia Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, que existe ya hace algunos años, pero que no había entrado tanto en este tema como lo ha tenido que hacer justamente por la pandemia. En lo privado también hay una cosa a destacar. Aquí en Bolivia hemos sido parte del plan de digitalización de las MIPES, que ha sido realizado justamente también con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Y eso ha permitido también que muchas empresas tengan las herramientas suficientes para poder adecuar su negocio a esta digitalización. Entonces vemos que incluso dentro del sector privado, ferias informales, como existen muchas en Bolivia, infelizmente el 80% de la economía boliviana es informal, han tenido que también de cierta manera digitalizarse. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que aún hay un modelo de negocios tradicional que se está simplemente queriendo adaptar a plataformas digitales. Y creo que el reto es pensar en la digitalización en un modelo de negocios apropiado que pueda realmente coadyuvar a esta digitalización. Muchas gracias,
Fernanda, tienes mucha razón, la digitalización ha sido forzada, este avance ha sido positivo, pero también faltan herramientas. ¿Qué nos pueden complementar al respecto, Shannon, Marga? Cuanto a los permisos, yo veo mucho de la parte empresarial y en estos momentos quienes transforman respecto a la pandemia son los que están teniendo mucho más éxito financiero comparado con los que no han hecho esa digitalización. Y es un tema fundamental. En el año 2020 ya empezamos a tener casi todos los datos financieros completos de organizaciones que tienen diferentes modelos de negocio o están en otros pasos de transformación y digitalización. Y eso se va a ver entrando en el 2021. Las empresas que se han transformado, se han puesto infinitamente más capacidad en su mundo digital y la llegada virtual a los usuarios. Nuevamente, totalmente de acuerdo con Fernanda. Obligado a marcha forzada debido a la pandemia, pero los que realmente se están volcando, se están digitalizando, se están transformando modelos de negocio, infraestructuras, son los que están creciendo, subiendo, ganando en el market share y realmente comiendo el terreno, digamos, de negocios tradicionales que por latencias, por los motivos que fueran, se quedaron atrás en cuanto a la digitalización. Así que desde nuestro punto de vista y como fábrica de ciberseguridad, parte de nuestra misión es acompañar en ese proceso, que no es fácil. Hay que dar los best practices, hay que dar los guiones, hay que dar el apoyo a los ciudadanos, a las personas de las empresas, a todas las organizaciones de gobierno, a que pongan sus planes, a que quizás tengan esos ejemplos de otras instituciones que se han encontrado con la misma problemática y necesitan ayuda. Parte de nuestro trabajo es poner delante nuestros mejores expertos, arquitecturas de referencia, best practices de cosas que se han hecho con mucho éxito, que se han transformado en negocios, planes y realmente, digamos, fuentes de revenue distintos y nuevos son las empresas que van a tener más éxito de cara al 2021 en adelante. Pero nuevamente, debido a la pandemia, muchas empresas se han encontrado con la sorpresa de que se habían quedado atrás y a marcha forzada han tenido que contactar con nosotros y otros muchos consultores, etcétera, que les puede ayudar en ese camino de la transformación. Y quien no se transforma, quien no se vuelca al mundo digital, para mí se van a quedar muy atrás hasta la cierre de sus puertas. Así es, ya no se concibe el mundo sin tecnología. Si no nos metemos en esta parte tecnológica, bien lo dices, se van a quedar atrás o nos vamos a quedar atrás. Y también, pues este es un tema que atañe la educación. Marga, tú desde tu punto de vista, ¿qué opinas acerca de la digitalización en la región? En mi opinión, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que han dicho mis compañeras, pero quería poner de manifiesto algo que a mí realmente me preocupa y es que yo creo que el concepto de digitalización es en cierto sentido un concepto relativo, es un paradigma relativo. Es decir, no es igual, por ejemplo, cuando históricamente hemos hablado de industrialización, que teníamos unos parámetros relativamente comunes para entender qué era un país o qué era una región industrializada. Cuando hablamos de digitalización hablamos de un concepto relativo porque la tecnología avanza a una velocidad exponencial y cada avance tecnológico, cada logro tecnológico de un país convive con avances tecnológicos muy rápidos con carácter general en otros países, de manera que nos encontramos que mientras que hay países que efectivamente están avanzando en un estrato de digitalización, hay otros países que están a un nivel muy superior. Pongo, por ejemplo, el caso de países muy industrializados, países tecnológicamente muy avanzados, como pueden ser Estados Unidos o China, respecto de los cuales incluso Europa no está en un avance o no está en un punto de digitalización equiparable. Es decir, es casi como si jugásemos en distintas ligas, en distintas competiciones. El nivel de países que ya están desarrollando incluso el 6G, como ocurre con China,
no es equiparable al de países como Europa, que aunque están muy avanzadas tecnológicamente, no llegan a esos resultados, en 5G, en inteligencia artificial, en cloud computing, y por supuesto tampoco es igual al que se produce en otros lugares de Asia, de África o Latinoamérica. Y si comparamos la situación de Latinoamérica, podemos tener dos referencias, lo que ocurre en relación con el resto del mundo, en cuyo caso creo que en este continente se da la circunstancia de que no hay unos niveles similares de digitalización, sino que hay grandes contrastes entre países que están muy digitalizados, muy a la vanguardia, y otros que sin embargo están a un nivel inferior. Esto puede ocurrir con carácter general, es cierto, pero cuando ocurre en un ámbito que está interconectado y en el que es tan importante el caminar a la misma velocidad, puede crear deficiencias de desarrollo o desigualdades de desarrollo mucho mayor. Y luego, si pensamos dentro del continente, cómo se encuentra, es cierto que quizás sería necesario impulsar una política continental, una política americana de promoción de un concepto común de ciberseguridad. Porque si bien es cierto que muchos de los países, como acababa de comentar Elizabeth, de Latinoamérica han ratificado el convenio de Budapest, también es verdad, creo que, al igual que ocurrió con otros convenios internacionales, como el de derechos humanos o el convenio de protección de la mujer, cada ámbito regional, cada grupo de países que comparten tradiciones, cultura, historia, puede tener su propio instrumento regional de protección o de regulación de una materia. No necesariamente ratificar el convenio de Budapest es la mejor opción. Quizá también habría que intentar crear un modelo de tratado internacional adaptado a las necesidades particulares que tiene este continente y que no necesariamente son las mismas que el otro. Esa sería quizá mi propuesta, crear algún tipo de instrumento regional para potenciar la cooperación regional en materia de ciberseguridad, en todos los ámbitos y no solo en la lucha contra la cibercriminalidad. Muy interesante tu propuesta, es a nivel de política regional, creo que aportaría muchísimo, pero vamos a centrarnos un poquito en esta parte que mencionaste y me quedó grabada, el lenguaje digital. Tú nos dices, la digitalización es un paradigma relativo, es cierto, porque ya también empiezan a irrumpir nuevas palabras, nuevos términos que empiezan a hacerse cotidianos, ¿no? Como el blockchain, ahorita inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el cloud computing, el big data, el machine to machine y tantas otras megatendencias que vienen en camino. Me gustaría saber que consideran que se ha hecho el trabajo necesario para que la población entienda, conozca para qué sirven y que se esperen con entusiasmo el uso de estas tecnologías. Si quieren, tomamos el mismo camino y comenzamos con Fernanda. Gracias. A ver, yo creo que partiendo de la realidad boliviana, no hay una estrategia nacional, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, menos de digitalización. Y en eso estoy perfectamente de acuerdo con Marga y con Shannon. Hay un desfaz en los distintos niveles que hay de digitalización en Latinoamérica. Para poner un ejemplo, recién hace unos 7 años, 8 años, recién se está comercializando con tarjeta de crédito en Bolivia de manera más frecuente. Antes era una cosa mucho más reducida. Entonces, imagínense con referencia a cuando hablamos de machine learning, cuando hablamos de terminología específica del tema, definitivamente hay muchísimo que hacer en el caso de Bolivia porque no han habido políticas públicas específicas para tener una estrategia nacional, menos aún regional, para poder inscribirse en una estrategia regional o internacional. Y creo que eso son varias de las tareas que tenemos pendientes dentro del país, porque no se ha entendido que no es simplemente pasar, la digitalización no es simplemente pasar del formato tradicional a ponerlo en una computadora, como el teletrabajo, por ejemplo. No es simplemente la misma forma de trabajar. Cambia, no es simplemente tener una plataforma y los instrumentos, sino realmente es cambiar la mentalidad, es tener un desarrollo de una cultura de digitalización
que en Bolivia no la hemos tenido, que creo que en América Latina hay todavía mucho por hacer en los diferentes países, y que responde a esta falta de, en el caso de Bolivia específicamente, de un marco jurídico adecuado que pueda incentivar y que pueda enseñar y ayudar a los ciudadanos a entrar en esa era digital. Es cierto, porque también, si bien se ha avanzado rápidamente en estas adopciones tecnológicas con la pandemia, pues también se han acentuado las desigualdades sociales. Nos ha mostrado quién ha sido más vulnerable. Shannon, ¿tú qué opinas? Pues acerca de las palabras tecnológicas, los nuevos términos, yo creo que las empresas en general tecnológicas tenemos la culpa de que exista tanto acrónimo, pues tanta nueva palabra, tanto nuevo lenguaje. Yo creo que es cuestión de sensibilizar a las personas, darles pues de formas... Personas históricas, de las más importantes, parte de su arte ha sido pues de tomar temas complejos y ponerlos en un lenguaje fácil de entender. Y una de las cosas que hemos hecho, por lo menos desde el lado de Fortinet en el año 2020, desde el inicio de la pandemia, ha sido poner todo nuestro curso de formación sobre la ciberseguridad, incluyendo lo básico, que trate de lo de Machine Learning, Artificial Intelligence, que es los spams, phishing y todo lo que existe y lo que nos movemos en el mundo tecnológico lo usamos, y muchas veces a mi equipo, a los chicos que trabajan en conjunto conmigo, que están llegando a los gobiernos, están llegando a las empresas, muchas veces nosotros mismos hablamos en un lenguaje que tenemos que bajarlo un poco de nivel, y no por hablar mal de ese nivel, es que si no están acostumbrados y expuestos a tanta palabra nueva, hay que darles esa sensibilidad, hay que explicarlo de forma sencilla, sensata. Por ejemplo, the Internet of Things, la gente pues empieza a decir IoT, ¿eso qué es? Y les puedes decir, ¿te acuerdas de ese Alexa que acabas de comprar? Es eso, el termostato de tu casa que ahora tienes tu aplicación en tu teléfono, eso es. Y entonces la gente casi se le ve la bombilla encima de la cabeza una vez que aterrizas esos temas, le das sentido a esas palabras y pueden decir, ok, puedo empezar a trabajar con eso. Cierto, cierto. Y es verdad, o sea, cada vez que van evolucionando la tecnología vienen nuevos términos, y es necesario también ver qué pasa con la sociedad, con el ciudadano. ¿Qué opinas, Marga? ¿Qué opinas de nuestro tema del uso de las tecnologías para la población? ¿La entiende? Uf, yo creo que no. Y creo además que se da una cierta paradoja, porque yo creo que nos pasa a todos, es decir, nos sorprende que cualquier persona está capacitada para tener un teléfono inteligente, una televisión inteligente. Hace poco tiempo por aquí se puso de moda regalar asistentes virtuales. Quiero decir, se da la paradoja de que estamos utilizando la tecnología, nos estamos adaptando a ella con muchísima rapidez y muchísima facilidad, pero al mismo tiempo, y aquí está el elemento paradójico, somos incapaces de entender cuáles son las consecuencias y qué es lo que está ocurriendo realmente cuando usamos la tecnología, porque hay muy pocas personas que se paren a pensar que cuando tienen un asistente virtual que les despierta o le pone la música, también tiene alguien que les está observando, que está invadiendo su privacidad, que está utilizando sus datos. Es decir, por una parte, nos hemos habituado a la comodidad de todas las nuevas tecnologías, pero por otra parte no somos conscientes de qué significa o cuál es el precio que pagamos por estas tecnologías. Claro, esto es algo que hasta cierto punto es natural, porque si vemos en perspectiva histórica, siempre que ha habido nuevos avances, cuando se inventó el coche, por ejemplo, o el tren, la población normal se tuvo que acostumbrar y costó un tiempo, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías todo pasa tan deprisa que quizás necesitamos un tiempo para digerir lo que está pasando. Pero creo yo que por otra parte, si nos planteamos que todas estas nuevas tecnologías plantean riesgos muy, muy amplios, muy preocupantes, son una amenaza desde muchas perspectivas, tanto para la seguridad de las personas como incluso para la seguridad de empresas y de estados. Creo que habría que adoptar políticas de formación, de concienciación y de educación
a todos los niveles y adaptada a cada uno de los niveles. Es decir, que para resolver esta relativa contradicción que existe entre que lo estamos usando, pero no acabamos de entender qué significa y qué consecuencias tiene aquello que estamos usando, deberían articularse políticas públicas de formación, de educación, desde niños pequeños, que se les puede enseñar cuando están en primaria qué pueden hacer y qué no, y cuáles son los posibles problemas que se pueden encontrar. Hay miles, o adolescentes, universitarios, personas mayores. Tendría que haber formación obligatoria en ciberseguridad, porque creo que de otro modo las personas no pueden aprender el lado negativo de la tecnología, y también lo tiene, igual que tiene el positivo. Claro, lo que se ha comentado en otros foros, y lo traigo a colación, es que si bien el uso de Internet representa un derecho humano, la ciberseguridad está intrínsecamente ligada a este derecho. También se convierte en un derecho contar con ciberseguridad. Y hablando de estos riesgos y amenazas que comentas, me gustaría ver si Shannon nos puede abundar acerca de qué tipos de ataques están sufriendo los países y qué son los ataques que afectan más a los ciudadanos. ¿Cuáles son? Sí, lo que hemos visto en el inicio de año, cuando inició la pandemia, vimos de un mes a otro casi un 350% de subida de ataques de phishing relacionados obviamente con información del coronavirus. Mucho de phishing pues cada vez más sofisticado, con mensajes que fácilmente se puede equivocar, y de ahí voy a referir nuevamente a Marga. Muy sensata todo lo que ella decía de la sensibilidad de la población en todos los niveles, que entiendan ese lado quizás oscuro de la tecnología, y parte de la responsabilidad de laboratorios como FortiGuard y la propia empresa y cualquier empresa de ciberseguridad en paralelo a la tecnología, a los cacharros, pues desarrollar programas de información y hacerlos disponibles a todos los públicos. Tenemos contenidos que están aptos para los colegios, para los niños, para profesionales. Nosotros mismos podemos ayudar a las organizaciones de gobierno a hacer ataques de phishing hechos por nosotros, ¿verdad? Pero para probar vulnerabilidades y ver quién pica y quién no, y luego ir a hablar con ellos y quizás pues mandarles a hacer más cursos de formación sobre la seguridad, la ciberseguridad en general. Pero hay ataques brutos, hay muchos ataques de ransomware. Muchos están entrando, en su gran mayoría, el 98% entran por correos electrónicos que a todo parecer pueden parecer legítimos. Hay algunos y hacen las pruebas dentro de Fortinet, o sea, que es casa del herrero, cuchilla de palo, ¿verdad? Tenemos que asegurar que no nos aplique a nosotros como fabricante líder de la ciberseguridad, así que nos lo ponen bastante difícil, y a este tipo de pruebas habría que hacerlo periódicamente a las organizaciones gubernamentales, y quizás pues desde los CERT, los Cyber Security Information and Response Centers de cada una de las empresas, hacer pruebas de esa índole hasta con el público, para tener una idea de cuán público está expuesto y sensible a ser infectados, porque no es solo estar con una infección, es que luego les roba los datos, los dineros, y muchas veces pues pueden perjudicarlos mucho. Pero yo tengo unas gráficas, y desde FortiGuard Labs hacemos públicos hasta por país cuáles son los ataques más frecuentes por mes y por trimestres. Para darte un dato, desde enero 2020 en Latinoamérica, perdona que estoy viendo la información, ha habido 20 billones de intentos de ciberataque. Entre julio y septiembre de este año, 5 billones. Hay campañas de phishing cada vez más sofisticadas, vulnerando dispositivos del hogar y personales. Ahí sacan fotos, pueden encriptar fotos de la familia de 10 años, y entonces la gente pues tendría que pagar o no, o esperar que haya un backup por ahí para poder recuperar esa
esa información, eso está pasando. Y luego el problema viene a ser si entra por el hogar y luego ese dispositivo se conecta en algún ambiente del entorno laboral con Bring Your Own Device o están accediendo a recursos corporativos obligados ahora por el coronavirus, el mismo virus o el malware o el ransomware puede entrar en la red corporativa y causar grandes disrupciones, parones en los centros de datos y realmente frenar los negocios completamente. Eso es como pasa de un hogar a una empresa en cuestión de segundos. Y hay que meter, hay un lado oscuro de la tecnología, pero hay un lado positivo de la tecnología. Fortinet como líder en White Hat, como respuesta ante los ataques cibernéticos, no solo exponemos los malos de la cantidad de billones de ataques, sino ofrecemos soluciones muy de la mano, muy poner nuestros expertos delante de las personas claves, tanto de los de gobierno como de empresas, como los CERTs que ven realmente y velan la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad? Ponemos a su disposición hasta nuestras fuentes de información, las teras y teras de información que tenemos de los malwares, de los botnets. Tenemos hasta contratos, son MOUs con diferentes gobiernos dentro de Latinoamérica de intercambio de información de amenazas, de los que sean, de botnets, de IPs o ordenadores que no hacen nada más que enviar spams, de los hackers más conocidos. O sea, hay una colaboración en muchos niveles en ese sentido, felizmente. Pero volviendo a lo que comentaba, los ciberataques no van a parar. Ha habido un incremento sustancial este año. Están mega organizados, hay estructuras completas de negocios. Casi anda por $4 trillones al año lo que pueden sacar de dinero estos señores. Obviamente es todo un modelo de negocio y hay que ir de una a proteger, arrancando con el ciudadano, pero entiendo que eso tiene implicaciones porque puede llegar a la empresa realmente a sacar hasta parte del internet. O sea, hay un ataque que no se frena a tiempo, etcétera, etcétera. No sé si he contestado a todas tus preguntas en cuanto a los ataques. No quiero asustar a todo el mundo, sino decir que como fábrica también es nuestra responsabilidad, no solo de dar esa sensibilidad, training, concienciación a la gente, sino también decir, oye, tenemos soluciones, podemos acompañar. Si eres un estado, gobierno, instituciones, personas, CERTs, empresas, lo que sea, necesitan ayuda. La ciberseguridad es una complejidad, es un universo como tal y hay que acompañar mucho a las personas en todo ese camino. Claro que sí, me dejaste, sí, con le dicen blow up. Perdona. Marga, fíjate que con este 350 de aumento y con estos 20 millones de intentos de ciberataque que nos menciona Shannon, perdón, Fernanda, ¿tú consideras que el ciudadano se siente protegido y confiado en este ecosistema digital? Bueno, Shannon nos ha pintado la realidad del mundo de una forma muy realista y muy realmente escalofriante, ¿no? Porque realmente no nos damos cuenta de lo expuestos que podemos estar ciudadanos, gobiernos, empresas, y esta alta tasa de exposición que le hemos visto, como decía yo, aquí en Bolivia ha habido un salto tan grande en tan poco tiempo. Bueno, casi todo lo hacemos de manera virtual, clases virtuales, trabajo virtual, compras virtuales, todo esto definitivamente tiene que ir acompañado de una estrategia de ciberseguridad. Y yo creo que, bueno, en el caso de Bolivia, ha habido un estudio que se pretendía examinar y valorar justamente el nivel de preparación de los países para evitar las amenazas de ciberseguridad y gestionar los incidentes. En el caso de Bolivia, se encuentra en el puesto número 79 de 117 países que se han medido y siendo el último país en América Latina en cuanto a la preparación en ciberseguridad. Y eso es alarmante,
porque efectivamente no se han tomado en cuenta las políticas públicas necesarias para poder acompañar este desarrollo tan grande que ha existido en los últimos años, y bueno, con la pandemia aún se ha reforzado más esta exposición a lo digital. Y creo que, sin embargo, hay ciertas agencias, por ejemplo, en Bolivia existe la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad y la Información en Bolivia, que es una agencia pública que trabaja en promover la gestión de políticas y estrategias en TICs, pero sin embargo todavía sigue siendo muy restringida en cuanto a la visión que debería existir con referencia a la ciberseguridad. Todavía no han entendido muy bien cuál es el rol, y es un rol fundamental el que tiene que tener el Estado para poder dar a los ciudadanos una protección, porque yo creo que muchas veces los ciudadanos pueden sentir, y ya lo decía Shannon, ya lo decía Marga también, a veces por la propia ignorancia de no preguntarse cuánto realmente uno está expuesto, cuánto tiene de seguridad el estar en una plataforma virtual, en una red social, etcétera, etcétera, en alguna forma de digitalización, y no se dan cuenta del riesgo que eso implica. En Bolivia nosotros tenemos una falla muy grande con relación a la legislación, al marco jurídico, que trata de la falta de una ley específica de protección de datos personales. Entonces, eso ya viene a reforzar la precariedad dentro del tema de la propia ciberseguridad, porque no existe ahí un mecanismo específico de ciberseguridad, y infelizmente todavía algunos países como el mío han entendido que la ciberseguridad debe estar relacionada con el ejército, cosa que pasaba hace muchos años en otros países, que se ha vuelto a reencaminar y reorientar, pero que en Bolivia todavía sigue en esta disyuntiva y en esta falta de entendimiento de lo que realmente implica la ciberseguridad, y cómo hacer que no es simplemente, obviamente ayuda, por ejemplo, en el tema de clases virtuales, se ha puesto la agencia pública que les comentaba, ha hecho pequeños cursos virtuales para adolescentes entre 13 y 17 años con referencia a ciberseguridad, pero son más que cursos, son pues algunos consejos, recomendaciones que todavía siguen siendo muy limitadas y que no vienen a establecer realmente una estrategia nacional, que es lo que necesitamos en el tema de ciberseguridad. Así es cierto, es necesario también trabajar en estas herramientas digitales, ¿no? Y no que sean solamente herramientas digitales básicas, sino ya hablamos de herramientas más avanzadas, hablar también de una cibercultura. Marga, ¿tú consideras que es cuestión de leyes o es esta cuestión de educación? Yo creo que leyes que no sean entendidas por la población difícilmente funcionan. Mi concepto es que el derecho es un instrumento para ordenar la vida en sociedad. Y la capacidad, la efectividad del derecho, las normas van a ser eficaces si son aceptadas, si son entendidas por la sociedad. Una sociedad no cumple normas que no entiende. Una sociedad no cumple normas que no tiene interiorizadas, porque en el fondo las normas responden a tradiciones, a culturas, a ideologías, a historias, son muchísimos elementos que hacen que los regímenes jurídicos también sean distintos en función del lugar en el que nos encontramos. Por eso yo antes comentaba que sería importante hacer algo específicamente regional interamericano, porque las particularidades que tienen los países por su historia, por su tradición, son las que hacen que las normas se organicen de un modo determinado. Y el que se organicen de ese modo es porque es la forma de responder a las expectativas sociales en relación con esas normas. Con lo cual, las normas pueden ser útiles, pero es necesario, sobre todo, por encima de todo, formación, educación, cultura de ciberseguridad. Es decir, que seamos capaces, y posiblemente lo interesante sería hacerlo mediante una asociación público-privada, es decir, efectivamente con políticas públicas, pero también con la intervención del sector privado. Porque una de las cuestiones que diferencian el mundo cibernético del mundo físico es que somos todos más dependientes, incluidos los estados, de las empresas tecnológicas, de los intermediarios tecnológicos, de los proveedores tecnológicos, y eso significa que el Estado como tal
tiene que contar con la colaboración público-privada, con todos esos elementos que participan en el engranaje de la ciberseguridad para poder desarrollar esa función de protección, de concienciación, de formación. Tenemos que dejar de pensar en términos tradicionales como que el Estado tiene unas funciones y que luego las empresas van por otro lugar y los ciudadanos ahí están medio acoplados. Esto tiene que ser un proyecto conjunto, porque es un desafío conjunto, que nadie por separado, ni los gobiernos, ni las empresas, ni los ciudadanos pueden superar si no es con una colaboración entre todos. Colaboración es la única opción, creo. Sí, una colaboración conjunta que involucre a la parte educativa, la sociedad civil, las empresas, el gobierno, una visión holística, ¿no?, de todo esto. Sí, cuando comenzamos a hablar, nos damos cuenta, y lo tocábamos con Shannon y contigo, somos pocas las mujeres que están involucradas en este sector, somos pocas las involucradas, aún más pocas las involucradas y profesionistas en temas de ciberseguridad. En referencia a todo esto, ¿cómo podemos lograr, cómo podemos como sociedad, como gobierno, como parte educativa, cómo podemos lograr que más mujeres se involucren a estudiar carreras tecnológicas, a estudiar las famosas STEM, ¿no?, ciencias, tecnologías, matemáticas, y participen activamente en estos temas? Si quieren, comenzamos otra vez con Fernanda y vamos desarrollando esta pregunta tan interesante. Bueno, es muy interesante lo que dices, Elizabeth. Yo creo que debemos romper con los estereotipos de género, ¿no? Creo que es importante deconstruir esa visión desde la sociedad, desde pequeñitos, ¿no? Y eso es educando, eso es concientizando. Desde pequeñitos se dicen, no, las mujeres son cosas rosadas, los hombres cosas azules, y las mujeres son emocionales, los hombres son racionales, y las mujeres se meten a cosas mucho más sociales y los hombres más tecnológicas, económicas, etc. Hay que romper esa visión de estereotipos de género que tanto daño hace a la educación en general, y generar una visibilización de estas mujeres que están en esos lugares, que son los rolling models de varias niñas, de hacer que realmente desde muy pequeñas puedan las niñas tener la posibilidad de soñar, de ser lo que sea, de ser astronautas, de ser matemáticas, de ser presidentas, de ser cantantes, de ser lo que realmente quieran ser. Es muy importante romper con esos paradigmas para poder educar a una sociedad en una forma distinta, y por supuesto también generar también incentivos para ello, porque eso viene acompañado de políticas públicas integrales, no es simplemente, no ocurre de la noche a la mañana. Políticas también integrales con referencia, por ejemplo, a la conciliación de trabajo, vida familiar, a la repartición de tareas y conciliación y repartición de tareas dentro del propio hogar, que es también una parte de lo que debemos hacer como sociedad, y desde lo público también hacia la ciudadanía, para poder generar esos incentivos de que las mujeres tengan realmente, las niñas tengan y las mujeres tengan la posibilidad de entrar en estas carreras de manera igualitaria y poder apostar por tener mayor cantidad de número de mujeres en estas áreas. Así es, tocabas un punto muy, muy importante. Le llaman el Dream Gap, ¿no? Dicen que a partir de los 5 años, las niñas dejan de soñar en ser ingenieras, en ser arquitectas, porque todo su mundo alrededor se viene de cosas como las princesas y todos estos estereotipos que no rompemos, ¿no? Hay que romper estos estereotipos. ¿Qué opinas, Shannon? Yo creo que siempre hay que liderar, por ejemplo, que sea en nuestras propias casas. Yo que tengo una niña de 7 años, siempre celebramos las victorias públicas de mujeres por no entrar en política, pero hay algunos sucesos muy importantes en Estados Unidos recientemente. Lo hablamos, lo conversamos. En cuanto a las carreras profesionales, parte del motivo por el que Fortinet abrió todos sus cursos de formación sobre la ciberseguridad
ciberseguridad, desde lo más básico hasta lo más avanzado y puntual, ha sido no solo de sensibilizar al público, sino porque hay un déficit tremendo de profesionales de la ciberseguridad en general, y aún más si hablamos pues de ratio de hombres a mujeres. Sin embargo, puedo reportar felizmente que hay muchas redes ya de mujeres profesionales de tecnología, y en particular la ciberseguridad forma parte de varios de ellos. Yo creo que parte del proceso en los que estoy formo parte de muchos paneles de entrevista y contratación y revisión de currículums, y siempre aseguro que si hay obviamente candidatas con los mismos niveles de profesionismo, estudios, experiencia, que por supuestísimo que estén ahí en el lote de las entrevistas que estemos haciendo. Eso no quiere decir que soy pro uno o el otro, pero que por lo menos estén ahí, que tengan chance, ¿verdad?, a participar, a estudiar. Y además, volviendo a lo de la educación, abrimos eso para que la gente durante ese tiempo, digamos, muerto, durante ese tiempo restringido en casa, que se daba a estudiar, que ojalá pudiesen enterarse del mundo cibernético en la parte particular de la ciberseguridad, y ojalá ese interés les lleve a otro nivel y luego a otro nivel, buscando obviamente que sean para tanto hombres como mujeres. Y obviamente pues que las personas cuando entrevistan en las empresas que buscan pues hacer especializaciones en ciberseguridad, que vean que haya profesoras de contenido, que haya personas pues como yo en esas empresas líderes del mercado, mujeres también instrumentales. En Jamaica, por ejemplo, la persona encargada de todo el CERT es una mujer, y yo lo utilizo como ejemplo siempre. Cada vez que veo pues un perfil, lo resalto, lo hablamos, y realmente intentamos hacer cuanto más actividades mejores, llamando a las mujeres, a los CIOs, los CISOs, los que están liderando agencias de gobierno, de seguridad nacional, que hablamos, que encontremos un foro en común, no solo para nosotros mismas de compartir mejores prácticas, sino de servir como ejemplo para las niñas que vienen atrás, que ahora tienen que elegir el qué estudiar, el qué carrera, y que eso sea el mismo ejemplo que usemos en casa. Por mí es fundamental liderar, por ejemplo, y luego buscar obviamente que en cada mesa, en cada entrevista, en cada posición que nosotros tengamos abierto dentro de nuestra empresa, que hay mujeres que hay como candidatas, ¿verdad?, para esa posición. Por supuesto, es muy importante también esta paridad, ¿no? Buscar esta paridad. ¿Qué opinas, Marga? ¿Qué opinas de romper estereotipos, visibilizar a las mujeres y sobre todo, cómo las involucramos más? Bueno, yo estoy de acuerdo con Shannon, con Fernanda. Es decir, creo que es un problema cultural de muy, muy difícil solución, porque efectivamente hay que cambiar hay que luchar contra parámetros de comprensión del papel de la mujer que se han eternizado, que resultan prácticamente incuestionables, incluso en algunos casos, ¿no? Y no solo por los hombres, evidentemente, también por las mujeres. Hay muchas mujeres que asumen determinados roles, y eso hace que el modelo que trasladan hacia sus hijos o hacia sus hijas siga siendo un modelo en el que la diferencia de género existe. La situación en la que nos encontramos ahora, y si esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, la situación en la que nos encontramos ahora creo yo que es mucho más grave por una razón, y es que la brecha digital es un tipo de brecha, es un gap mucho más profundo y de mucho mayor alcance que todos los que hemos podido tener a lo largo de la historia de la humanidad. Y del mismo modo que la brecha digital nos obliga a cambiar, por ejemplo, todos los parámetros de comprensión y todos los mecanismos que tenemos para resolver problemas como la cooperación al desarrollo, lo mismo ocurre con temas sociales como el tema de género. La revolución tecnológica no se puede realizar creando situaciones en las que se sacralice la discriminación, como ocurre, por ejemplo, con el uso de determinados algoritmos,
o situaciones en las que se perjudique a parte de la población o situaciones que reproduzcan parámetros tradicionales de comprensión de la sociedad como los de género que no pueden ser operativos, entre otras cosas porque una sociedad que está formada prácticamente al 50% por hombres y mujeres necesariamente tiene que ser organizada para las dos categorías. No se puede funcionar eternamente con un modelo en el que existe una clase privilegiada y otra que no lo es. Es cuestión de educación, es cuestión sobre todo de hábitos, costumbres personales, sociales. O sea, somos las personas las que podemos cambiar el mundo para los que vienen detrás. Las políticas públicas son importantes, pero si hay políticas públicas y nosotros en casa damos una educación diferenciada, no conseguimos nada. Lo que hay que impulsar es que se entienda que es una vía abierta para todos y se promueva que la mujer se incorpore también a este tipo de actividades porque es necesario. Así es muy necesario y tienes toda razón. Es un cambio desde casa y ya posteriormente viene el cambio más estructural, más social. La realidad es que es un gran tema y es un tema que es de preocupar, ¿no? Ahorita con el COVID se han visto afectadas muchas mujeres y por eso es también importante encontrar una adecuada conciliación entre el trabajo, la casa y también la tecnología. Pero bueno, para cerrar, me gustaría darles un minuto a cada una de ustedes. Si quieren, seguimos en el orden en el que hemos llevado este magnífico panel. Y podemos empezar contigo, Fernanda. Bueno, yo creo que el tema de la ciberseguridad es un tema que efectivamente tiene que ser analizado y propuesto en políticas públicas por parte del Estado, porque tiene que haber una regulación, una normativa, un marco jurídico mayor que pueda generar efectivamente esta regulación dentro de este espacio que todavía tenemos mucho por descubrir, todavía tenemos mucho por hacer. Creo que Latinoamérica, en eso estoy de acuerdo con Marga, debe tener una visión propia, una visión específica regional, que no sea solamente el marco jurídico internacional de la Convención de Budapest, sino también un marco jurídico específico con políticas públicas específicas, porque creo que además se trata de una cooperación y una colaboración entre los diferentes países de la región, que creo que es la clave para poder entender que debemos interconectarnos, como ya existe esa interconexión en el mundo digital, pero también en el tema de normativas que pueden ayudar a que definitivamente tengamos un entorno digital más seguro en el cual pueda desarrollarse la ciudadanía de manera armoniosa y poder realmente ayudar a que puedan tener una mejor vida digital y aumentar sobre todo esta cultura de digitalización, que es una cultura realmente que debe empezar a promoverse y que debe tomarse como uno de los ejes y pilares fundamentales dentro de la planificación del Estado. Muchas gracias. Gracias. Shannon, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera simplemente reiterar el gran compromiso que tiene no solo Fortinet, sino muchas de las marcas líderes de la ciberseguridad, que somos varios, los más expertos. O sea, lo que estoy hablando como cierta marca, yo sé que los demás también lo están haciendo. Eso de la ciberseguridad, la complejidad, la protección, eso va a ser un trabajo en equipo dirigido por líderes y que vaya hacia abajo, pero el compromiso de nosotros está ahí y es mucho de acompañar, de abrir. Os puedo comentar, no lo voy a hacer ahora, pero más de 20 actividades recientemente que han sido pro apoyar ciertos gobiernos en ese aterrizar la parte de la ciberseguridad y la protección ciudadana. Y como Fortinet lo vamos a seguir haciendo, liderando, como os he dicho antes, por ejemplo, abriendo pues nuestro conocimiento de la ciberseguridad a público, tanto el público como
que los gobiernan, ¿verdad? Para llevar muy de la mano el mensaje, el conocimiento, el aprendizaje, usando los ejemplos de otras naciones quizás más avanzadas, ¿verdad? Es nuestro compromiso hacia el público, creo que es importante. Desde nuestro CEO hacia abajo, parte de lo que quiere hacer es extender el conocimiento de la ciberseguridad, de los peligros que hay, no con el afán de asustar, sino de aportar soluciones, conocimiento, etcétera, al público para que estemos todos mucho más protegidos y seguros y en general felices, ¿verdad? Que no va a estar feliz sabiéndose protegido y sus bienes y su data y sus dineros están a salvo, ¿verdad? Así es. Y bueno, para cerrar, Marga, tus conclusiones, por favor. Yo creo que la ciberseguridad plantea un desafío sin precedentes, un desafío en el que hay componentes positivos, también hay componentes negativos, pero no hay que ser alarmistas, hay que ser simplemente prudentes, cautos, seguros. Es un desafío porque en realidad significa que la sociedad funciona con un modelo tecnológico que altera por completo los parámetros de funcionamiento con los que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Pues desde tecnologías como la inteligencia artificial, que pretenden emular al ser humano, o las velocidades que tenemos para conectarnos, o tantos instrumentos que tenemos a nuestra disposición para aprender, para mejorar, para conocer. Tenemos que ver la parte positiva, tenemos que ver la parte negativa, pero tenemos que plantearnos que vamos a vivir, que estamos viviendo en un ecosistema diferente, un ecosistema que tenemos que conocer, un ecosistema en el que todos tenemos que trabajar, en el que se trata de establecer políticas públicas y de colaboraciones privadas, pero se trata también, por ejemplo, y creo que no lo hemos comentado, de que los países colaboren para crear infraestructuras, para investigar en ciberseguridad, investigar en nuevas tecnologías, lo que posiblemente un país individualmente no puede hacer porque el coste económico es muy amplio, es muy elevado, se podría hacer con un grupo de estados que trabajasen en conjunto. Por eso la idea que yo proponía de crear una estrategia interamericana de ciberseguridad o de nuevas tecnologías para en realidad ser precisos, tendría que ser una estrategia que responda a la singularidad de este continente, a su historia, a sus tradiciones, a sus convicciones, a su nivel de desarrollo tecnológico, a las necesidades que tiene, que son evidentemente distintas de las que tienen otros países. Porque lo que creo que es cierto es que ningún país por sí solo va a ser capaz de hacer frente adecuadamente a este desafío. Y solo la cooperación entre una pluralidad de estados, y si son países cercanos, con tantos elementos en común como existen en este caso, esa cooperación tiene que ser la base para crear algo que beneficie al conjunto del continente. Es la única forma, creo. Entonces ese sería mi mensaje. Vamos a actuar juntos porque es la única forma de que consigamos hacer frente al desafío que plantea la ciberseguridad. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias a todas por sus contribuciones, por sus conclusiones. Podemos decir entonces que se necesita una mayor colaboración regional encaminada a construir una estrategia y poder responder a estos ciberataques, pero también entonces se requiere un trabajo interno de los países para promover políticas públicas que fomenten la formación de sociedades digitales en este ecosistema tecnológico tan cambiante. Pues bien, gracias por su presencia en este debate de ciberseguridad ciudadana y transformación digital. Gracias nuevamente al Laboratorio para los Poderes Legislativos de las Américas en materia de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. Esperamos que se haya logrado el objetivo de este panel, de este foro, donde analizamos temas tan relevantes. Yo soy Elizabeth Peña, les agradezco mucho que nos hayan sintonizado en este ámbito virtual, en nuestro ecosistema digital. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
vamos a continuar con nuestro segmento especial. Nos acompaña Laura Estrata. Ella es vicegobernadora de la región de Entre Ríos de Argentina y estamos muy contentos de tener aquí esta honorable presencia de la vicegobernadora. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué políticas pueden ayudar a la integración de la mujer para que tenga un papel más protagonista en la tecnología? Adelante, vicegobernadora. Muy buenas tardes, Elizabeth. Muchas gracias por tu invitación a poder aportar en un tema de tanta actualidad, porque estamos asistiendo a un contexto en el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones están produciendo cambios acelerados en distintos ámbitos, en el social, en el cultural, en el económico, en el educativo. Pero también eso representa una enorme oportunidad justamente para poner a las tecnologías a disposición del cierre de las brechas de género, pero también para poder incorporar la perspectiva de género en la planificación de las políticas vinculadas con las tecnologías. Los estudios sobre brechas digitales de género constituyen una deuda en la Argentina y deberían también incorporarse en el marco de los análisis sobre la brecha digital, que hoy están enfocados en las temáticas que tienen que ver también con la inclusión social. Muchas gracias por su respuesta. La realidad es que el rol de la mujer en este momento es esencial. Y pues bueno, ¿usted considera que la tecnología puede ayudarnos a crear una sociedad más inclusiva? Hay dos ámbitos particularmente en los que podríamos recomendar herramientas. Por un lado, en lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, donde muchas veces encontramos la presencia de estereotipos de género, similares a los de la vida cotidiana, por lo que resulta importante, imprescindible, crear y fomentar recursos virtuales no sexistas a través de las redes sociales, para transmitir valores igualitarios entre las personas usuarias también de estas tecnologías. La extrapolación de estas ideas al ámbito educativo es fundamental para convertir a las redes sociales también en una herramienta potencial para educar en la igualdad y para borrar los signos de brecha de género en el campo de la tecnología. Por otro lado, hay enormes deudas para avanzar y saldar tanto en el sector del trabajo y del empleo de estas tecnologías como en las carreras vinculadas a ellas, que se encuentran altamente masculinizadas, como por ejemplo las vinculadas a la ciberseguridad o las telecomunicaciones, en las que encontramos, tanto en las universidades y en los empleos formales, una alta presencia de varones en detrimento de la presencia de mujeres. La brecha es grande, pero la vocación y el compromiso de trabajo para mitigar y erradicar estas brechas es constante y es permanente. Muchísimas gracias por su respuesta. La realidad es que con todos estos elementos que nos proporciona, nos queda una visión más clara del papel de la mujer, de la sociedad en este entorno tecnológico. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle por su participación. Muchas gracias por la invitación. Desde la provincia de Entre Ríos seguiremos trabajando fuertemente y en articulación para lograr generar una sociedad cada vez más justa y cada vez más igualitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este foro el día de hoy. Les agradezco que hayan estado compartiendo con nosotros.